adelante, pasa. Estás en el bate-papo de Pepa y Laura. Hola Laura, Hola Pepa, ¿cómo muy estamos? ¿Qué bien. tal va todo? Encantada de volverte a ver aquí en nuestro Gatepapo, ¿eh? Y Sí, hoy tenemos una invitada muy especial y tenemos que tratar un tema súper apasionante que se llama la alquimia de las palabras. Así que, a ver, preséntanos tú a nuestra invitada especial, Pepa. pues sí. Tenemos una compi del club Objetivo Libros y que además es tarotista, formadora y autora del libro María Magdalena, La sombra y la sacerdotisa. Holanda Castro. Hola chicas, gracias, qué lindas. Encantada de estar aquí. Igualmente te decimos. Igualmente de tenerte aquí con nosotras en el programa, Holanda, es todo un placer. Bueno, pues Holanda, empezamos ya de lleno. Sabemos que vives en Zaragoza, pero eres de Venezuela. Ujú. Em, ¿Desde cuándo estás en España y por qué viniste? Si quieres, contárnoslo. Llegué en el 2017, o sea que acabo de cumplir mis 7 años acá y pues la situación política de Venezuela no es un secreto para nadie. En ese momento además, todavía de hecho, mi marido y yo trabajábamos en el área web, en el área de sistemas informáticos y sobre todo basados en web y por supuesto el tema de la conectividad, el acceso a dinero, el acceso a servicios era muy difícil cada vez, ¿no? Además de la seguridad. Él es español, mis hijos son españoles, así que no Pues había que pensarlo mucho. me permití las dos que mandemos un abrazo enorme a nuestros hermanos de Venezuela. Así de grande, Gracias. Enorme. enorme. Y pues nada, Zaragoza ha sido un oasis para nosotros, nos ha servido para, como se dice actualmente, regular nuestro sistema nervioso agotadísimo y también plantearnos nuevas metas, abrirnos a nuevos espacios, cambiar nuestra Qué manera bien. de ver las cosas y también un reencuentro, ¿Mm? porque en el fondo los dos, hablo por mi marido y por mí, hemos transitado como esa alquimia interna de qué significa España para nosotros, por qué Zaragoza, ir encontrando también sentido a lo que nos trajo acá. Ah, qué chulo. Muy chulo. Sí, sí, migrar es toda una aventura personal. Muy bien. Bueno, mira, Holanda, y te queríamos preguntar, hablando de tus inicios, ¿cuándo descubriste y te empezaste a apasionar por la escritura? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa trayectoria? Pues te cuento, yo estaba en la guardería y solamente nos dejaban jugar con fieltro, poner unos botones de fieltro a un papel. Y yo le dije a mi mamá, sácame de allí que yo quiero aprender a escribir. ¿Cómo Y puede era la ser más eso? pequeñita. ¿Cómo Después puede ser eso? cuando me han cambiado para el infantil, yo era la más pequeñita, pero tenía muchísimas habilidades para leer y escribir. ¿A qué? Y después mi tío, que ha sido como mi figura paterna, se ha dado cuenta y me llevaba libros. Recuerdo que de un mercadillo de libros usados, que toda mi vida seguí yendo, de hecho vivía al lado del mercadillo, y yo pues era flipar, me llevaba libros de Carl Sagan, de dinosaurios, de astronomía, era lo que más me gustaba en esa época. Bien. Así que se pierde en la noche de los tiempos, Laura, Qué No como bien, dice. tanto, qué no bien, tanto, no Holanda. tanto. Hace Bueno, 2 días atrás. sí, Pero luego eso no es estudié nada. letras, filología, ¿no? También entré por error a la facultad porque yo quería estudiar periodismo y entré por error a la escuela de letras, que Ujú. es algo equivalente a filología acá. Y a la primera semana dije, este es mi mundo, aquí es donde debo estar. Muy bien. Un estar bendito. Y ahí te quedaste ya, Y allí me Holanda. quedé. Me quedé 20 años dando clases y escribiendo. Me dedicaba a la teoría literaria en ese momento. Muy bien. Ujú. Por eso sacaste.
María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa, cómo definirías tus géneros literarios? Bueno, En, sí, en ese caso de María Magdalena ha sido difícil porque es un libro que también tiene que ver con las vivencias espirituales y personales y de crecimiento que he tenido junto a grupos de mujeres, porque luego yo me hice consejera, orientadora, guía de grupos, trabajé como dula, como partera. Entonces, en todo ese andar, pues surgió el sistema de diosas, conocer la realidad detrás de mujeres históricas o leyendas. Y esto es un libro de no ficción, pero no se puede encasillar porque no es un libro de psicología, no es un libro de investigación religiosa. De hecho, hay mucha gente que dice que voy a aprender yo de María Magdalena si a mí no me interesa el catolicismo ni nada, ¿no? Y es una versión distinta de cómo encontrar dentro de nosotras mismas un mito personal. Entonces, en este caso, la gran excusa, el gran personaje que nos hace de paraguas es María Magdalena. Entonces, además que para mí, pues ha sido un placer siempre estar en contacto con la historia de la mujer y hacer esa arqueología de lo que no se sabe, de lo que damos por sabido. Entonces, un Ujú. poco tú, Pepa, que me has acompañado un poco con el tema de Isis y la mujer de la Edad Media, entiendes, y Laura desentrañando los misterios de este siglo, entendemos que el lenguaje devela otras realidades que sí. están allí sesgadas por la ideología, Las por las mujeres enseñanzas, la cultura. siempre hemos estado ahí. Y en algunos momentos de la historia hemos cogido un papel protagónico, que luego en otros momentos posteriores se ha ocultado. Y está genial Ujú. que hablemos de ello, está genial. Entonces, Y detrás de María al hilo Magdalena hay eso. Mm. No, no, perdona. al hilo de esta al hilo de esta conversación, Holanda, te queríamos preguntar que tú exploras en tu libro temas como el misticismo y el esoterismo, que son unos temas que a mí me apasionan personalmente. Entonces, ¿de dónde nace este interés por estos temas? Mm, Puede ser un poco desde mis estudios, porque mi escuela era muy junguiana, es decir, había muchísimos profesores que habían trabajado directamente con Rafael López Pedraza, que es uno de los grandes difusores y teóricos de las ideas de Carl Gustav Jung, toda esta teoría de los arquetipos, el inconsciente colectivo, los lenguajes simbólicos. Entonces yo me vi muy influenciada con eso, encontré allí como una explicación personal para muchas cosas, ¿no? Más allá de la religión y más allá del dogma. Entonces, por ejemplo, me conseguí este libro, que dije, lo voy a mostrar, que es, es de Gustav Meyrink, estas son las obras selectas, y aquí están el Golem Ujú, y el Ángel de las Ventanas de Occidente, ¿Qué es el ¿no? golem? El Golem, ¿lo conoces? Es No, esta ¿qué es? leyenda hebrea Ah, ¿sí? explícanos un de un poquito, yo no ser, conocía tampoco. ah, pues No, no, aquí no, está, os no. lo presento. El Golem, yo estaba obsesionada con esta novela, yo no podía dejar de leerla y había hecho, porque se daban talleres y cursos relacionados con el Golem y yo repetía y repetía. Es decir, que allí algo me estaba llamando ¿Pero qué es el y golem, Holanda? ¿Qué el es el golem? Golem es una leyenda hebrea, esta es una novela Sí, pero ¿qué donde dice? donde se ficciona sobre esa leyenda hebrea de un ser creado por un rabino para que lo ayude en sus quehaceres. Entonces el rabino lo que hacía era ponerle la letra, creo que era Lev, debajo de la lengua. Imagina un Frankenstein, imagina un ser creado por una sabiduría humana. Le ponía la letra y en la noche se la Ujú, retiraba. Ah, Y entonces él se apagaba. Era como una especie de autómata. Entonces él se apagaba. Y en el día, como el aprendiz de mago de Disney, lo ayudaba a hacer sus quehaceres, etcétera. Pero unas noches el rabino se enfermó estaba muy viejito ya y se le olvidó quitarle la palabra, la letra mágica, ¿no? La Aleph, me parece, no recuerdo cuál es. Y cuando deja de sacársela en conexión con la luna, en conexión con el cementerio judío, en conexión con todas esas cosas de la noche que lo llamaban, empezó a hacer desmanes en la ciudad. Empezaron a verse, entonces surgió como esa leyenda de que en las noches no salgas, tales noches puede salir el golem,
o si pasaban cosas, ya Como, hay muchas leyendas urbanas que como el vinculan hombre al del Goa. saco, el coco, todo. Sí, sí. Exacto. Oh, Claro, este tiene ese origen místico, ¿no? De que lo hizo un rabino un poco retando la superioridad de Dios ah, y probando que él podía traer vida a la tierra sin los canales normales, ¿no? Entonces juega también mucho con Frankenstein, de alguna manera. vale. Bueno, y sabemos que tienes por ahí una novela que está cociéndose. ¿Puedes adelantarnos algo de qué trata o Y bueno, Laura, la novela es en la Segunda Guerra Mundial. qué? Eso le Solo gusta a que, Laura. sí, solo que yo me situé en la Guerra del Pacífico, que es como los japoneses llamaban a ese teatro de guerra, ¿no? No se llama Segunda Guerra Mundial, sino japonesa, Guerra del Pacífico, y entonces no tiene muchas cosas místicas, nada que ver, es muy centrada en lo que yo me En quise temas, imaginar. ¿Ah? en temas históricos más, En temas Holanda. históricos desconocidos, de cómo Mm. también estas personas que damos por villanos también tuvieron una vivencia, el pueblo japonés vivía bajo una dictadura terrible militar, pasó por muchísimas penurias, Sí, fue muy dura, ¿eh? Fue hubo muy Sí. dura. disidencia, los mismos soldados la pasaron súper mal por sus propios conceptos malentendidos del Bushido, del código samurái, y entonces esto de alguna manera me inspiró cuando las abuelas te cuentan que tuvieron una vida dura y para ti es algo superficial, ¿no? Entonces, pero aquí yo quería entrar en esa historia de esa bisabuela, del personaje que rescata la memoria. Holanda, porque tú tienes antepasados japoneses. No, Ay, no, en lo pues pensaba absoluto. que sí. ¿Y cómo es esa afición tuya que tienes con Japón? O sea, ese Pues interés. siempre, 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 y en la familia todos lo tenemos. Así que de pronto me hago un examen de ¿Sí? ADN y sale alguna Y de sorpresa. ADN te sale algún antepasado, algún antepasado Porque japonés. a que tiene un aire así Sí, asiático un poco, Holanda, sí, Laura. sí, sí. Y de hecho, la investigación por la novela, porque claro, yo quería de alguna manera también conocer a algunas personas que pudiesen contarme historias de sus abuelos, que no fue nada fácil conseguir personas, pero llegué a la historia de los japoneses en Venezuela y es bastante loca. No, no, Sobre eso voy a no. escribir también. No, no. De hecho, estás comentándolo y estoy recordando que hay unos estudios que dicen que desde Asia cruzaron a América hace muchos millones de Ujú. años, bueno, millones, de Asia cruzaron a América. Por eso en América, sobre todo desde Sudamérica hacia abajo, tenéis rasgos que son un poco asiáticos. Sí, sí, sí. O sea, que sí que tenéis Y bueno, influencia. algo que no se sabe es que aparte de Pearl Harbor, los japoneses lograron entrar a Alaska y es Fíjate. que consideraban que tenían mucho que ver con Alaska. Y también la conexión que hay entre Estados Unidos actualmente con Japón es muy, no solo por Hawái, sino por lo que los une, el Pacífico, igual con Perú. En Perú consigues de verdad comida y personas como muy vinculadas con lo asiático, que con los japoneses en particular, ¿no? Claro. Pero también con otras. Sí, 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 se mezclaron. O mezcláis seguro. Igual que nos pasó a nosotros aquí en el Mediterráneo, vosotros os mezcláis desde allí. En el otro lado. Bueno, es que Claro, La antiguamente historia hay de que... los japoneses en Japón, de los japoneses en España también es súper llamativa. también. Sí, Esto, los del esto va sur, los para del otro sur. batepapo. Lo sé la historia y es bien interesante en el Andalucía. Lo sé, lo sé. Sí. Bueno, Yolanda, yo te quería preguntar otra cosa. Ya hemos explorado un poquito todo lo que es el misticismo y la alquimia. Entonces, cuéntanos un poco cómo a fuego lento has cocido esa alquimia dentro de tu obra, ¿vale? ¿Cómo aplicas esa alquimia a la escritura? ¿Cómo crees que van casadas una con otra? Yo tengo acá, a ver, había sacado mi chuleta de las 4 fases de la alquimia que yo había
bueno, no lo terminaba, pero estaba haciendo un escrito justamente sobre las fases de la alquimia y las fases de la escritura, ¿no? Sí, por favor, a Mm. mí explicármelo un poco porque yo con el tema de la alquimia estoy un poco desconectada. La alquimia, todos la conocemos quizás por Harry Potter, sobre todo las nuevas generaciones, porque hay muchas palabras en el habla común como la magna obra, piedra filosofal, ¿no? Que vienen de la alquimia, ¿no? E incluso panacea, la palabra panacea también viene, porque la alquimia son esos primeros ejercicios químicos que se hicieron. De hecho se descubre el baño de María se sistematiza el baño de María y otros procesos de obtención de materiales y separación de Que sustancias, por ¿no? cierto, Holanda, ¿sabes a quién se le asigna el baño de María? Sí, a María la egipcia. Sí, que De eso dicen debes que saber fue, tú, que dicen que fue María, la madre de Jesús. Magdalena. Mm. O María Magdalena, María la Madre de Jesús, Eso y es, así. eso es. Y claro, porque ellos tenían ya una tradición con los aceites, de poder saber que los aceites, que también viene de Asia, se pueden juntar para obtener distintos resultados y ya convertirse en pociones. O sea, lo que es la alquimia occidental o europea, viene posteriormente, pero se desarrollan por caminos distintos a la alquimia oriental. Son dos tipos de alquimia. Pero que la europea, que es la que yo más conozco o la más común, tiene que ver con la obtención de la piedra filosofal o convertir una sustancia en oro. En oro. Y pues ¿Y eso se la, prestó para mucha y la eterna juventud? charlatanería. No, La y eterna juventud. también forma parte de la Exacto, alquimia. exacto, porque luego cuando tú ves que es imposible convertir mercurio en oro, o quién sabe, ¿no? Se presta para muchas charlatanerías y se empieza a convertir en un proceso interior. Mm. De hecho, eso que tú dices también está en la alquimia oriental, por eso es que los emperadores chinos consumían jade, ¿Cómo? porque en la transmutación del jade venía la inmortalidad. Ujú. Una locura, pero consumían jade. En cambio, acá se volvió a convertir en un proceso interior que también pasó a formar parte de ciertas logias, como la logia de los constructores, que después se convirtieron en masones, rosacruces. Y ahora, también con Carl Gustav Jung en el siglo XX, se entiende que la alquimia es un proceso de encontrarse consigo mismo y entonces esa renovación espiritual continua, esa capacidad de poder vencer nuestras sombras, de poder trascender ciertos aspectos de personalidad. Y pues en las órdenes, todavía existen órdenes ocultistas o órdenes Están, mágicas que y también lo que trabajan. y que hoy en día están muy en boga por todo esto del cambio del orden, el nuevo orden mundial y toda la historia esta que viene precisamente de lo que tú estás comentando, de esas órdenes masónicas, que Y dicen, exacto, y órdenes que han trabajado ocultamente desde, qué sé yo, el siglo XVII y pues obviamente no les interesa antes. salir a la palestra, ¿no? Eso es, están ocultas, ¿verdad, Laura? Y una, y una preguntita, Holanda, hay como una especie como de base, ¿no? A la hora de escribir libros novelados, novela histórica, novela de misterio, de aventura, bueno, diferentes géneros que nosotros tratamos, que se llama El viaje del héroe, supongo que habéis oído hablar, ¿vale? Donde el protagonista, el héroe, pasa por diferentes fases, pero es una fase de descer a los infiernos, de bajar a los infiernos, para luego él volver a subir. Entonces yo lo comparo un poco con el tema alquímico, ¿no? El tema de descubrirse a sí mismo. Realmente la alquimia la tenemos cada uno dentro, porque no solo es la transmutación de los metales en oro o de, por ejemplo, buscar la inmortalidad, como Flamel Ujú. antiguamente en el siglo XVII, ¿no? Sino que yo creo que es un proceso interior que muchas sociedades secretas, como vosotros habéis dicho, tienen también los grados, como los masones, en donde automáticamente ellos tienen que pasar hasta el nivel 33 y realmente todos son pruebas, pruebas Así, de autodescubrimiento, de autosaber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, totalmente, muy aplicable a la literatura también, porque nos enfrentamos a una página en blanco los escritores y es bajar a los infiernos para poder rellenar esas letras
de una manera que sea fantástica y que creemos una novela, ¿no? Y A pues, eso que tú acabas de decir es justamente el concepto de arquetipo. El arquetipo es una estructura fundamental que recibe varios nombres. Entonces, por ejemplo, el proceso de la alquimia le da nombre a esas transformaciones de lo que es de menos a más, podríamos decirlo. El viaje heroico también podría ser otro de esos arquetipos que lo vemos en la literatura de todos los tiempos, los Todos los tiempos. poemas mitológicos, ¿no? Desde el Gilgamesh. Y el viaje del loco en el tarot, por ejemplo, también, el viaje del loco También. empieza con si uno ve las cartas, está la suma sacerdotisa, que es el arcano 2 de 22, Ujú. tiene una cortinita, ¿no? Eso es un portal. Y luego vamos a la justicia y es el segundo portal, que nos va marcando como puntos de llegada y de autodescubrimiento y también de logros en lo material. Ujú. Entonces, efectivamente, la alquimia para mí, y de hecho, últimamente he estado leyendo por fragmentos un libro de psicología alquímica de un Ujú. gran autor que se llama James Hillman, que a veces es muy, bueno, muy difícil de entender. Pero este libro es una preciosidad porque el terapeuta, él, aplica el lenguaje alquímico y las fases alquímicas a los procesos de sus consultantes, de sus pacientes. Entonces es impresionante como incluso pareciera más que una metáfora, ¿sabes? Ujú. Pareciera que un manual, tal cual. Realmente es un tema apasionante, ¿eh, Holanda? Contra más te adentras, más quieres saber. Sí. bueno, Bueno, ajá, no, no, habla, que habla. tenía acá las cuatro fases de la alquimia. Podríamos ir comentando sobre una de ellas, a ver, porque nos sirven como esto, ¿no? Como puntos de llegada, en donde Pero, estamos. Holanda, perdona, Ujú. ¿las puedes adaptar a la escritura? Sí, a eso, como Muy bien, escritores, cómo eso es. iríamos sintiéndonos en cada uno, ¿no? Ujú. Son Nigredo, que es una etapa negra, Albedo, que es una etapa blanca, o se relaciona con el color blanco, Rubedo, que es una etapa roja. Fíjate que ahí están los colores de Blancanieves. Por eso Blancanieves es un cuento iniciático. Ah, Y Citrinitas, que es una etapa amarilla. Entonces eso habla de la descomposición del material, la Nigredo, la purificación del material, el Albedo, el Rubedo sería como lograr la obra y Citrinitas cuando ya termina su ciclo y se empieza a descomponer. Entonces, por ejemplo, la ¡ay! Nigredo, Ese no me sí, esto gusta. Eh, bueno, trasciendes a otra cosa, ¿no? Ah, Es el vale. ciclo vital. Vas a por otro libro. Y fíjate que si Trinitas es amarillo, se parece al oro. Es ya la etapa dorada, la etapa de superación, Y para ponerlo ahí como menos escritora, dramático. pero ahí como escritora en el oro que habríamos conseguido nuestras metas, ¿o cómo sería? Exactamente. Ah, vale. Sí, estarías contenta, porque la Nigredo, que es una etapa súper interesante, pero que la Nigredo es una etapa donde el material está sufriendo. Entonces se puede verificar allí cuando tenemos una idea que queremos escribir, que hay un caos. El caos es muy bonito porque puede surgir cualquier cosa, pero también nos angustia porque no termina de surgir, porque no sabemos qué camino tomar, ¿no? Es un poco eso, descender cuando realmente quieres ser escritor, cuando ya no es una postura, cuando ya no estás como tan contento con las cosas superficiales de la escritura y te empiezas a meter, esta es mi idea, que a veces no lo puedes ni siquiera poner en palabras, esa es una etapa de nigreo. Y es el inicio realmente de la obra. Aunque hayas escrito 5 libros antes, nosotros podríamos llegar a una etapa de nigreo cuando realmente queremos encontrarnos con nuestra verdadera obra. Y, y de allí también yo pondría, por ejemplo, cuando se nos va la musa, cuando no estamos inspiradas o estamos confundidas, esos momentos en que nos perdemos en lo que estamos escribiendo. Y wow, paso meses sin escribir. O Eso puede ser años. un momento. O años sin escribir. A mí me ha pasado, por ejemplo, que visitas una escena y tú dices, bueno, pero esta escena yo la he reescrito 50 veces, ¿no? Varias veces, 30 veces, 2 veces, 10 veces, me la han revisado y vuelvo a la escena. Allí hay algo que no está dicho, hay algo que todavía no hemos contemplado y que nos hace sufrir. Se sufre mucho Sí, sí, con él. sí, 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 sí. Pero No sé qué bueno, tenéis herramientas en la alquimia y herramientas, ¿no? Y adaptándolo a la escritura,
tenemos herramientas también que podrían formar parte de nuestra propia alquimia como escritoras, ¿no? Cuando eso ocurre. Claro, lo que sí es que como todo en la vida es una etapa necesaria para encontrarnos con el verdadero objeto de lo que vamos a tratar. Porque si no seguimos en lo superficial, entonces ahora sí empiezas a valorar todo el esfuerzo, porque luego vamos al albedo, que es blanca. Entonces ahí empieza la iluminación, empiezo a buscar estas herramientas que dices tú, Pepa, empiezo a hacer, no sé, una escaleta, Vale. o me suena más esta corrección que me acaban de hacer, o después de soltar y de trotar un rato, o de irme de excursión, y regreso, ya puedo retomarla y tengo otras herramientas y empiezo a ver orden en todo este caos que existía. Pero de ese caos he parido. O sea que no Eso es. podía, si yo llego al albedo sin pasar por el caos, realmente voy a seguir en lo superficial, voy a seguir complaciéndome a mí misma, a lo que realmente es una búsqueda muy, muy profunda cuando realmente pasamos por un proceso alquímico. No son estas búsquedas, o sea, tú puedes tener, lo que decía, publicaciones previas y sentir que tú no estás allí o que ya no eres tú. Ah, O sea, cuando pasas por Porque un es un anigredo, momento, ¿no, Holanda? O sea, es un tú de un día, de una hora o de una semana que ya no eres después, posterior, la misma, ¿no? Al cabo de un mes has tenido otras experiencias, has tenido otras ideas, has tenido otros caos que te llevan a otro momento, ¿no? Entonces, por eso yo creo sí, que cuando te lees con atraso, o sea, con tu yo de hace un tiempo, no es lo mismo ya. no, y tú sabes que quieres comunicar otras cosas y que Claro. quieres darle un sentido único a tu creación. Realmente el anigredo es el momento de encontrarse de nuevo consigo mismo o de reconstruirse. Y Ujú. luego pasas al albedo, pero sin ese proceso es como un poco hipócrita la creación. Sigue siendo complaciente la creación. Ahora ya en el proceso de albedo, pues ya me organizo e incluso planifico y empiezo a crear mis personajes, mi mundo, ¿no? Y todo fluye y es una etapa pues súper linda que no quieres abandonar, fluye todo y te da placer organizarlo y luego viene la siguiente fase, los borradores, ¿no? Y no sé si os Uf, ha pasado, pero que tú sí. se fluyes con la escritura y parece que se escribiera sola la obra y bueno, y, aunque tengas que revisarla, ¿no? y la siguiente parte, la de los lectores, cuando leen esa transformación, ¿creéis que podemos influir en la propia transformación alquímica del lector con nuestros libros? Yo sí creo, yo sí lo creo. Primero porque si se siente que hay una fuerza realmente detrás de esto, que esta obra tiene alma, esta obra va a encontrar otra alma con que comunicarse. Y aunque no me guste la obra, no porque yo no leo romántica, no porque yo no leo la Segunda Guerra Mundial, lo que sea, yo voy a decir, a mí no me gusta, pero esa obra vale, ¿no? Eso es algo que podemos, incluso más allá de nuestros estándares, observar y apreciar. Ujú. Yo creo también, Luego Holanda, vendría, que ajá, sí, yo creo también que cuando una persona, un lector, coge una obra en un determinado momento, ¿no? Todos los momentos por los que pasamos no son los mismos. Entonces te afectará más una obra u otro en función de cómo estés tú, ¿no? Y yo creo que te llegará más al corazoncito y al alma en el momento en que estés y leas esa obra también, ¿no? Porque te puede transformar totalmente. Y es muy bonito sí, Es verdad. llegar a los corazones de los lectores. Y el mismo libro leído en diferentes momentos de tu vida tampoco te dice No lo tiene nada mismo. que ver, exactamente. ujú. Es Esto que verdad. depende del momento en el que esté el lector también. Ujú. Y son muy libros especiales porque justo pensaba en eso, ¿no? Que cuando hemos leído, hemos vuelto varias veces sobre un libro. A mí que me tocó decidir qué me traía y qué me llevaba, o sea, y qué dejaba en Venezuela. Yo tenía una biblioteca de 3.000 libros o más. Madre mía. Y pues obviamente, ¿qué me traigo? Y me traje este libro, pues del Golem. Ujú. Claro. Primero me costó mucho encontrar las obras selectas. Me costó mucho encontrar El Ángel de la Ventana de Occidente, que es mucho más profundo que el Golem en cuanto a temas ocultistas. Y segundo, es un libro que yo sé que cuando lo lea va a ser nuevo para mí.
Y yo creo que ese es el proceso alquímico que aunque nosotros no sepamos de alquimia y no sepamos cuáles son las fases, se siente. El libro transforma, sin necesidad de ser un libro, un manual de transformación, ¿no? Puede ser cualquier novela, Laura, puede ser cualquier libro religioso. ¿a ti cuál te transformó? A mí, ¿cuál me transformó? Pues mira, yo te diría que uno de los, a mí, yo soy más de leer novela, bueno, leo un poco de todo, ¿eh? Soy un poco ecléctica con este tema de las lecturas, pero tiro más hacia las novelas. Pero dos novelas que me han marcado mucho son Los Pilares de la Tierra, Ujú. impresionantemente el Sí, libro sí, sí, a mí también me gustó mucho. espectacular, y El Ocho de Catherine Neville, que es un Ah, proceso. a mí también, me gusta mucho. Me encanta este libro, pero bueno, te puedo decir mucho, es que no tengo un libro de así favorito, porque tengo, Yo los también. dedos me faltan dedos de la mano para decirte, pero estos dos yo creo que, independientemente que son maestros de la pluma, Sí. eh, realmente también son procesos alquímicos dentro de su Ujú. trama, ¿no? A mí me cambió, bueno, me impactó de tal forma que cuando terminé de leerlo, muchísimo tiempo después, seguía con eso fue Caballo de Sí, sí, Troya, de sí, JJ Benítez, también, pero bien, Claro, el sí, primero. sí. claro. Me daban unas ganas o sea, yo decía, ¿cómo no puedo conocer yo al personaje principal? Y que tengo un montón de preguntas para hacerle, ¿no? Pues se lo tenemos que decir al autor, a JJ Ah, Benítez. claro, vamos a ponernos en contacto con él. Ahí hacemos una rueda de escritores. Y a ti, Holanda, ¿Y a ti, apa- Yolanda, cuál tiene? aparte del Ay, golem, a ver, sí, sí, pues yo, bueno, recientemente podría decir que Pachinko, Pachinko, pero Pachinko de Minji Lee. el que se ¿Ah? ha hecho la serie, Sí, sí, la novela. Yo vi la Vale, novela y después vi la serie. ah, yo no la he visto, Eh, pero yo es pero dura, es tampoco. que ¿no? Es dura, ¿eh? es dura. Es dura y creo, pero a través de Pachinko yo sentí la fuerza de los seres humanos, de cómo se recomponen los seres humanos y de cómo por ejemplo, para mí el personaje de Pachinko, perdón, el personaje principal, Sunya, es una mujer que de alguna manera centraliza muchas mujeres que no han tenido voz. Ah, ¿No? Por su humildad y tal, y pero más allá de decir por qué, yo creo que es el impacto, que no te puedo decir, yo pasé madrugadas llorando, no podía soltar el libro, y genial, después de Pachinko y de tanto tiempo estudiando literatura, fue que yo dije, yo voy a escribir. genial. Y creo que si la novela o el libro te mueve a hacer algo fuera de tu zona de confort, fuera de Eso lo que es, estás acostumbrado, hubo un proceso alquímico, sin duda. muy bien. Bueno, lamento deciros que estamos llegando al final del episodio. De verdad que Infelizmente, infelizmente, que estamos infelizmente, Holanda, porque es que se me ha pasado volando, y seguro que a hablando Laura también. también. Holanda, para quienes quieren saber más sobre de ti o quieran contactar contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Mi cuenta literaria, en donde hago un poco de word building, es I am Holanda Castro en Instagram. Ujú, Y mi cuenta donde trabajo con los arquetipos y con las terapias es Mujer Mandala, ambas en Instagram. ujú. También el sitio web es holandacastro.com y allí pueden entonces ver en qué otras áreas me desenvuelvo. Muy bien. Bien. Pues queríamos agradecerte de todo corazón, Holanda, que hayas accedido a esta entrevista. Estamos súper felices de haberte tenido aquí en nuestro bate-papo de hoy y gracias por compartir tu tiempo y todas tus ideas con nosotras. De Gracias, yo corazón. encantada con dos mujeres tan preciosas y tan admiradas. Y tú también, ¿eh? Tú también eres hermosísima y bellísima. Tienes un alma preciosa también. Bueno, y gracias también a todos los que nos escuchan, que esta es Exactamente. la casa de todos. Bueno, y si os ha gustado este bate-papos, esperamos en el siguiente con una nueva invitada aquí también en nuestro espacio del bate-papo. Así que, Holanda, muchísimas gracias de todo corazón por compartir este tiempo con nosotras y te mandamos un besito muy fuerte y un bate-papo gigante. Gracias, chicas, éxitos. Adiós. Besitos, gracias, Holanda. Un besito, guapa.